Buenos días amigos, buenos días hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hablar del contexto y qué dice la Biblia por el contexto. Primeramente quiero decir que el contexto, realmente cuando estamos hablando de la Biblia, el contexto son los versículos anteriores y los versículos posteriores, no todo el pasaje alrededor. Este es el contexto. Y el contexto es una gran herramienta, es una herramienta útil para ayudarnos a entender qué está diciendo la Biblia en un pasaje. Podemos leer una frase o un versículo y si solo leemos esto podemos tener varios entendimientos, interpretaciones de este versículo. Puede ser A, B, C, D. ¿Cuál es la verdad? Y el contexto, los versículos antes y después, nos ayuda realmente en ver qué está diciendo, qué está enseñando el pasaje. Voy a hablar de dos ejemplos. Un ejemplo, hace unos días hablé con una señora y el contexto nos ayudó en ver la verdad de la Biblia. Y esta mañana también mi esposa estaba leyendo y se asustó. Uh, y por un versículo, pero después de leer el contexto, ya entiendo ahora qué está diciendo la Biblia. Vamos a ver estos dos, solo con ejemplos. Y sé que muchos de ustedes tal vez van a decir, es fácil, pero voy a usar estos ejemplos para mostrar cómo podemos tener un entendimiento equivocado, pero con el contexto podemos venir a la verdad. El primer ejemplo, la mujer, la señora, me habló, me dijo, el orino es saludable, es bueno para la salud, para las enfermedades y deberíamos beber nuestro orino. Y la Biblia enseña eso. ¿En serio? ¿La Biblia enseña? Muéstrame. Y me dijo, bueno, en Juan y en Proverbios. En Juan 7, capítulo 7, versículo 38 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este nos enseña que el orino tiene propiedades saludables. En Proverbios 5, del 15 a 18, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Entonces, dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Este es tu orina, es lo que sale de ti. Pero no es bueno de orinar en las calles ni las plazas. Deberíamos guardar este orino para las enfermedades, para la salud y para esta bendición. Bueno, enseña la Biblia que este es bueno o enseña otra cosa. Bueno, vamos a ver del contexto. Y voy a leer todo el versículo 18 porque solo leí la mitad. Dice acá, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Está hablando del matrimonio. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Está hablando de la fidelidad del matrimonio y la locura de la fornicación, el adulterio y el buscar a la ramera. Hay una necesidad de la fidelidad en un matrimonio. Esta es la enseñanza acá. Y ella pudo ver eso. Pero me dijo, de Juan capítulo 7, ¿de qué eso? Bueno, en Juan 7:38 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vamos a leer el contexto también, desde 37. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, aún antes de leer 39, ella me dijo, este habla de la vida. Ajá, y cuando leemos el versículo 39, vemos también dice, esto dijo del Espíritu. Entonces, Jesucristo no está diciendo deberíamos beber nuestro orino. Mejor está diciendo que cuando uno cree en Él, uh, cuando uno cree en Jesucristo, recibirá el Espíritu Santo y va a tener esta vida eterna. Esta es la enseñanza. Entonces ella también pudo ver eso y fue una ayuda, ¿no? El contexto, leer los versículos alrededores. En Josué 5 vemos el versículo que asustó a mi esposa esta mañana. Dice en Josué 5:2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué? ¿Con cuchillo la segunda vez es posible ser circuncidado 2 veces en el cuerpo con cuchillo? ¿Es posible? ¿Es lo que Dios quiere? Esta es la enseñanza acá. Pero por el contexto podemos ver que este no es lo que Dios está diciendo acá. En versículo 4, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Okay, tenemos la frase, esta es la causa. Frases como eso siempre nos ayudan a entender que esta es una explicación de la situación. El contexto puede ayudarnos. Hay otras frases, por tanto, por eso, es decir o quiere decir. Frases como esos nos ayuda a ver que el contexto tiene la clave. Entonces, ¿qué es la causa? Dice, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Los adultos estaban circuncidados y murieron en el desierto. Los hijos no estaban circuncidados y ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y entonces fue necesario que ellos también se circuncidaron. ¿Por qué? Porque era parte del pacto realmente entre Israel y Jehová. Y entonces fue para la segunda vez para la nación. La segunda vez para la nación. No la segunda vez para un varón. Y era necesario que esta generación, los hijos, que ya ahora son adultos, que ellos muestren a las naciones que tenemos un Dios vivo y somos su pueblo santo. Y este es señal del pacto que tenemos con Dios. En versículo 7 dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces, fue la segunda vez para la nación, pero para estos varones, la primera vez. Esta es la enseñanza acá. Y el contexto nos ayuda. El contexto es una herramienta útil y nos guarda de falsas doctrinas, de enseñanzas equivocadas y de los errores. Que Dios nos ayude
en buscar el contexto, en escudriñar el contexto, para que tengamos un entendimiento mejor de su palabra. Que Dios te bendiga.